Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Panorama Nacional, el país en una sola radio. Hora 2 en toda la República Argentina. Les damos la bienvenida desde LRA 18, Radio Nacional Río Turbio, al Panorama Nacional de Noticias, elaborado por las y los trabajadores de las 49 emisoras de la radio pública en todo el país. Durante la próxima hora repasaremos la información más importante del día. En Río Turbio la temperatura actual es de 5 grados centígrados, la humedad del 80%, mientras que en la ciudad de Buenos Aires el cielo se encuentra parcialmente nublado y se espera para hoy una máxima de 19 grados. Señoras y señores, la operación técnica a cargo de Gustavo Rojas. Coordinación de piso Facundo Garat, producción periodística Fernando Campos, Fabiana Pérez, redacción de noticias Verónica Carrizo, Nazarena Yedro. Conducción Paulino Raúl Rodríguez y Claudio Martín Adolfo. Títulos: debate el Senado, se discute una nueva composición de la Corte Suprema. Mansur afirmó que el gobierno tiene muy claro cuál es el norte y el camino a seguir. Sobreseyeron a Cristina Fernández por supuesta cartelización de las obras públicas. Tayana consideró un despropósito plantear la vuelta del servicio militar. La conformación plena del Consejo de la Magistratura en manos de la Corte Suprema. Rusia ve en Francisco un interlocutor deseado para dialogar sobre Ucrania, dice el embajador. Autorizaron a Macri y Magdalani a viajar a Estados Unidos. Ushuaia se prepara para el Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo. Desarrollo. Reforma en la Corte Suprema de la Nación. Se debate una incrementación de la cantidad de jueces en su carácter federal y una mayor equidad de género. Desde el interbloque Juntos por el Cambio confirmaron que no apoyarán una reforma en este momento por considerarla inoportuna con la presentación de un nuevo proyecto. En el último plenario de comisiones de esta semana suman 4 las iniciativas para reformular el máximo tribunal. El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Mansur, destacó en declaraciones previas a la reunión del Gabinete Nacional en La Rosada que siempre hay diferencias y es algo bueno, es algo normal. Cada uno se expresa como quiere, pero hay que dejar en claro que nuestro gobierno tiene un rumbo, una direccionalidad. Además expresó que estamos viviendo un momento complejo, pero está muy claro cuál es el norte y el camino a seguir. El jefe de gabinete precisó al entrar a la reunión con los ministros que el gobierno es de la gente, del pueblo, y aseguró que el presidente Alberto Fernández tiene el desafío de llevar adelante la gestión todos los días en un contexto complejo. El juez Ercolín en primera instancia consideró que no fue posible pese a la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos. El fallo beneficia además a exfuncionarios y empresarios. En una resolución de 98 querellas, el juez de primera instancia consideró que no fue posible, a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos que se investigaron en esta parte del caso, vinculados a algunos supuestos pagos ilegales mencionados por el financista arrepentido Ernesto Clarence. Recordamos, temperatura en Río Turbio, suroeste de Santa Cruz, 5 grados centígrados sobre cero, y el ministro de Defensa, Jorge Tayana, afirmó que en la actualidad ser soldado es elegir una profesión, al referirse a la polémica instalada por la diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata. En declaraciones, el ministro sostuvo que es un despropósito plantear que vuelva al servicio militar obligatorio. Tuvo casi 100 años de vigencia en Argentina. El conflicto La Colimba terminó con el caso Carrasco porque ya era un sistema fuera de moda. Y en tal sentido agregó, no hay que confundir una cosa, es el soldado voluntario que busca una profesión y se capacita. Eso no tiene nada que ver con el viejo servicio militar que se parecía más a una leva en la cual los conscriptos quedaban sin derechos.
La conformación de la Corte Suprema quedó supeditada a dos pronunciamientos que deben decidir, por un lado, si acepta el recurso de per saltum presentado por Juntos por el Cambio y por el otro, fijar la fecha de la jura de los dos nuevos representantes parlamentarios de este cuerpo. Los senadores nacionales del PRO, Luis Juez y Humberto Schiavoni, pidieron la urgente intervención de la Corte en su reclamo de integrar el Consejo de la Magistratura, algo que ya fue rechazado el sábado último por el juez federal en lo contencioso administrativo federal Pablo Caizal. El máximo tribunal del país tiene su acuerdo habitual los martes y no se descarta que en los próximos días fije posiciones sobre ambas cuestiones, aunque no hay plazos establecidos para que dé su respuesta. Prosiguiendo con la información. El embajador ruso ante el Vaticano se refirió al Papa Francisco luego de que se conociera que el pontífice busca viajar a Moscú para pedirle al presidente Vladimir Putin una salida al conflicto bélico, pero aún no tuvo respuestas del mandatario. Rusia considera que el Papa Francisco es un interlocutor deseado para dialogar sobre la guerra en Ucrania, dijo el embajador ruso ante el Vaticano, luego de que se conociera que el pontífice busca viajar a Moscú para pedirle al presidente Vladimir Putin una salida al conflicto, pero aún no tuvo respuestas del mandatario. En cualquier situación internacional, el diálogo con el Papa es importante para Moscú, reconoció el embajador ruso Alexander Avdev, según informó este miércoles el diario italiano Corriere della Sera. Francisco reveló este martes en una entrevista con ese mismo matutino que desde mediados de marzo busca ir a la capital rusa a reunirse con Putin, pero por el momento no he tenido respuesta, dijo Francisco. En ese marco, el embajador al que el Papa fue a visitar el día del inicio de la guerra, recordemos el 24 de febrero pasado, dijo que el pontífice es siempre un interlocutor deseado, bienvenido, aunque sin dar una respuesta afirmativa o negativa a su ofrecimiento. El juez federal Julián Ercolini otorgó un nuevo permiso al expresidente que impidió mantener en reserva los pormenores de su estancia fuera del país entre el 10 y el 16 de mayo. El juez federal Julián Ercolini volvió a autorizar un viaje al exterior del expresidente Mauricio Macri, esta vez a Estados Unidos, donde permanecerá entre el 10 al 15 de mayo próximos en el marco de la causa en la que está procesado por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan. Macri concretó la nueva solicitud y reiteró el pedido de mantener en reserva los pormenores del viaje, cuyo permiso fue concedido con la obligación de informar su regreso al país dentro de las 48 horas del arribo, informaron fuentes judiciales. El nuevo permiso quedará supeditado al cumplimiento previo del pertinente informe de regreso del viaje actualmente en curso, consignó el magistrado en su resolución. El país entero tiene su panorama. Nacional, la radio pública. Cine internacional en el fin del mundo. Esta es la primera edición del festival. Participarán más de 20 películas argentinas y extranjeras e invitados especiales y tendrá como sede la sala Nini Marshall de la Casa de la Cultura en Ushuaia, que posee un doble formato presencial y virtual. La primera edición del Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo se llevará adelante entre el jueves y el domingo próximos en la ciudad de Ushuaia, con la competencia de más de 20 películas argentinas y extranjeras e invitados especiales como el actor Leonardo Sbaraglia, que ya se encuentra en la capital fueguina. El festival, que tendrá como sede la sala Nini Marshall de la Casa de la Cultura de Ushuaia, posee un doble formato presencial y virtual, ya que la mayoría de los films programados también podrán ser vistos online a través de la plataforma Octubre TV, explicaron los organizadores. Este es un proyecto cultural que comulga lo privado con lo estatal y que viene a cubrir la posibilidad de aunar paisaje y cultura, buscará posicionar al lugar con sus bellezas naturales y la bonomía de sus habitantes en un punto de atracción cinematográfico mundial, agregaron los voceros oficiales de dicho festival. En el lugar de la información, en la radio pública, Panorama Nacional. Respecto a la agenda nacional de esta mañana en Casa Rosada, nos detalla la información Hernán Mundo, quien ya estamos hablando. Hernán, buen día, bienvenido al Panorama Nacional de Noticias. Pilo, Paulino, el gusto de saludarlos, un abrazo para ustedes, para la audiencia nacional en Río Turbio, por supuesto en todo el país en este Panorama Nacional de Noticias, en una mañana muy cargada en cuanto a la actividad, con mucha información aquí en Casa de Gobierno, suscitado todo a partir de lo que ha sido el regreso de las reuniones de gabinete. No ocurría esto desde hace 6 meses,
el 3 de noviembre, la última, convocada por el jefe de gabinete, valga la redundancia, Juan Mansur, y con presencia de prácticamente todo el gabinete. Algunas ausencias que vamos a detallar y vamos a explicar los motivos. El caso del ministro Ferraresi, Jorge Ferraresi, de Vivienda y Hábitat, teniendo en cuenta que está regresando desde Cuba, el ministro Tristán Bauer por COVID positivo, hablamos del titular de Área de Cultura, y también ausentes el ministro Lames de Deporte y Turismo, en ocasión también de estar en Cuba en una actividad en Varadero, ayer una actividad que tiene que ver con un congreso turístico, y Alexis Herrera por motivos personales, hablamos del ministro de Transporte de la Nación. Guado de Pedro, ministro del Interior, estuvo ausente en un primer tramo de la reunión por motivo de salud de su hijo, pero luego se incorporó cerca de las 9 de la mañana. Hechas estas salvedades, una reunión que duró aproximadamente 3 horas, con cuestiones que hacen al repaso de la actividad del gobierno en distintas áreas, sobre todo a la agenda económica, también a cuestiones que hacen a la salud, a desarrollo social, a cuestiones que tienen que ver con la productividad y el trabajo, y definiciones también, obviamente, de corte política, teniendo en cuenta la coyuntura de la agenda nacional y también de la coalición de gobierno. Al ingresar a esta reunión, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, nos decía que al presidente Alberto Fernández no lo van a frenar ni apretar con declaraciones tontas o estúpidas, así las calificaba, esto respondiendo a expresiones en las últimas horas del ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, hablamos de Andrés Larroque, quien puso en cuestionamiento la gestión económica a cargo de Martín Guzmán. Y sobre declaraciones de esta mañana del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, respondía de esta manera el jefe de gabinete, Juan Mansur, señalando que en el gobierno y en las distintas posiciones que integran, o sea, las distintas vertientes dentro del gobierno nacional, no hay expresiones de odio, sino que en todo caso se respetan las visiones que puedan tener diferencias dentro del propio gabinete. Así hablaba Juan Mansur. Todo lo que hablamos es en positivo, todo lo que hablamos tiene que ver con esto que les mencioné, de tener proyectos, de tener propuestas, de esta mirada optimista hacia un futuro mejor. Esto creo que es el gran desafío. Nosotros tenemos claro el norte, tenemos claro el rumbo y tenemos claro a dónde uno tiene que ir. En ese sentido, lo vuelvo a decir, digamos, dentro de nuestro espacio político hay visiones distintas, que las respetamos, digamos, son expresiones, pero nosotros como el equipo del Poder Ejecutivo, el equipo de ministros, nosotros vamos a seguir con la dinámica impulsando la gestión a diario, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que está claro. Nosotros primero no odiamos a nadie, no tenemos ningún tipo de odio, ni mucho menos. Respetamos las diferentes posturas, son lógicas, son buenas, son valorables y sanas dentro de un espacio, pero los funcionarios en el Poder Ejecutivo lo define el presidente de la Nación, quienes van a ser sus colaboradores, digamos. La palabra de Juan Mansur, quien junto a Aníbal Fernández al ingresar a Casa Rosada respaldaron a Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía. La idea es que las reuniones de gabinete continúen cada 15 días, por lo dicho por Mansur en esta conferencia de prensa posterior a la reunión, junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, y la portavoz, Gabriela Cerruti. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, hizo una referencia a la cuestión económica y dijo que el gobierno hace todos los esfuerzos para que los índices de inflación, el que se va a conocer en próximos días, referido al mes de abril, tenga algún tipo de descenso. Por aquí pasaron las principales cuestiones en materia de la reunión de gabinete y hay que hacer una salvedad. El presidente Alberto Fernández tenía previsto participar de una actividad en la planta de Volkswagen, en General Pacheco, en el partido de Tigre. Esa actividad quedó suspendida. Al momento no se han explicado las razones de este cambio de agenda. Ustedes Ahora, en Río Turbio. Hernán, daría la sensación que lo que dice Mansur es como bajarle el tono a lo que pasó ayer cuando el Cuervo Larroque, después contestó el presidente en La Pampa, lo que dijo esta mañana Aníbal Fernández antes de entrar a esta reunión de gabinete, digamos, como para bajar un poquito el tono a la discusión. Absolutamente, el jefe de gabinete se ha mostrado más armonizador, más contemporizador y teniendo en cuenta que además como jefe de gabinete tiene que
articular las distintas áreas de gobierno. Es por eso que se mostró mucho más cauto y llamando de alguna manera a la concordia a distintos sectores del frente gobernante, y como vos decías también, a diferencia de lo que había hecho, por lo menos en sus expresiones, Aníbal Fernández al ingresar aquí a Casa Rosada. Hernán, un resumen genial y generoso lo que has hecho. Gracias, amigo. Un abrazo para ustedes. Igualmente. Hernán Mundo estuvo dándonos lo que ocurrió en la reunión de gabinete en la jornada de hoy. Panorama Nacional. Información por la radio pública. Continuando con la información, la Secretaría de Comercio Interior imputa a Mercado Libre por presunta publicidad engañosa. Nos amplía los detalles al respecto Fabián Vázquez, especialista en defensa del consumidor de Radio Nacional. Fabián Vázquez, entonces, te escuchamos. Imputan a Mercado Libre por presunta publicidad engañosa. La Secretaría de Comercio Interior, a través de la Secretaría de Defensa de las y los Consumidores, imputó a Mercado Libre y 16 proveedores que operan en la plataforma por presunta infracción a la Ley de Defensa del Consumidor en su artículo 4, en la Ley 24.240, y ahí se señala todo lo referente a la publicidad engañosa. ¿Qué hacían? Publicaban los productos con precios al contado con un precio menor al de la tarjeta. Pero esto lo hacían en páginas gemelas, idénticas, pero al contado un precio menor. En las otras páginas daban un interés encubierto y decían que eran en cuotas sin interés. Recordemos por la Ley de Defensa del Consumidor que tanto el efectivo como el pago con débito, como el crédito en un solo pago debe tener igual valor. Es decir, que ofrecían cuotas sin interés cuando en realidad tenían un interés encubierto en su valor. También se investiga el artículo 7. Recordemos que la información debe ser clara, detallada y sencilla, pero sobre todo debe ser verdad. Y acá lo que estaba encubierto es decirte que era en pagos sin interés cuando en realidad este interés estaba incluido. 5 días es el tiempo que tiene la empresa ahora para realizar su descargo. Y también todos estos proveedores que te señalaba anteriormente. Las multas llegan hasta 5 millones de pesos, pero ten en cuenta que siempre es muy importante nuestra tarea, nuestra labor como consumidores. Te dejo dónde denunciar al 0800-666-1518, consultas@consumidor.gov.ar, Twitter @DNDconsumidor. Esos son todos los contactos. Y es muy importante que vos hagas la denuncia porque ahí se origina la vía administrativa, como en este caso. Informó Fabián Vázquez para el Panorama Nacional de Noticias. Provincias. Jujuy firmó un convenio para la instalación de una planta de fabricación de baterías de litio. El informe de nuestro compañero de tareas, Pedro Tacacho, Nacional Jujuy. Se firmó un convenio para instalar la planta de fabricación de baterías de litio. Fernando Lins, representante de Gotion Inc., destacó que la empresa que representa las fabrica para la industria automotriz en diferentes países del mundo. Y hoy decidimos hacer este primer inicio de inversiones en Jujuy para instalar una planta en un año, digamos, y ese producto de la celda es para abastecer nuestra planta que ya hoy está en funcionamiento en Alemania, pronto en India y también en Estados Unidos. Creo que este proyecto va a ser muy importante no solamente para la provincia de Jujuy, sino para el país, porque no solamente que estamos exportando materia prima, sino estamos exportando tecnología, que es la celda de batería. La mano de obra va a ser 100% en Argentina, en Jujuy. Pedro Tacacho, Nacional Jujuy. Nos quedamos en el norte y nos vamos a Tucumán. Allí la legislatura aprobó el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de esa provincia. Más detalles con el compañero Gustavo Yabra. Aprobaron el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán.
El proyecto tiene aproximadamente 830 artículos. Así lo explicó el presidente subrogante de la legislatura de Tucumán, Sergio Mancilla. Bueno, sí, la verdad que se lo aprobó, pero debemos hacer la aclaración que se va a poner en vigencia a partir del 1 de octubre. Bueno, la presencia de los titulares de los tres poderes acá hace a la importancia de esta reforma. Nosotros somos conscientes que se vota una herramienta fundamental para el Poder Judicial, pero también que nos va a regular a todos nosotros. Una sesión que va a marcar un antes y un después desde el 1 de octubre, cuando se empiece a poner en función este nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Gustavo Yabra, Nacional, Mercedes Sosa. Un programa con participación federal. Panorama Nacional. En la radio. Provincias. Detalles del programa nacional Sumar, que busca mejorar la calidad en la atención de la salud. Nos comunicamos con la doctora Verónica de Cristófaro, secretaria de Articulación Federal, quien ya estamos saludando. Verónica, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo está la gente de la Radio Nacional de Río Turbio? Bueno, perfecto. Y para conocer detalles de este programa Sumar, Verónica. Bueno, el programa Sumar es una política pública de salud federal que está vigente desde el año 2004, que mejora la atención de las personas que no cuentan con cobertura ni obra social ni prepaga, y que hoy en la actualidad cuenta con cerca de 20 millones de habitantes en todo nuestro territorio federal. ¿Cómo funciona el Plan Sumar? El Plan Sumar transfiere recursos a las provincias para que las provincias puedan comprar equipamientos o inviertan en la infraestructura para mejorar la calidad de la. Bueno, algún inconveniente estamos teniendo con la comunicación, se nos está cortando, no sé si luego la podemos retomar. Estábamos escuchando a la doctora Verónica de Cristófaro, secretaria de Articulación Federal del programa nacional Sumar, para todas personas que no tienen obra social y que, bueno, necesitan de la asistencia de este programa, tal cual nos está informando. No, teníamos ahí, pero tenemos un problema en la comunicación. A ver si la podemos recuperar, importante, sumar más derechos para el pueblo, ¿no? ¿La tenemos a la doctora? No tenemos. Vamos con el Instituto Nacional de Cine, ¿te parece? Y Dale. Artes Audiovisuales, que fijó los nuevos costos en los medios para la realización de audiovisuales en nuestro país. Sobre este tema informa Ezequiel Fuentes Soma. Con la presencia del ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, el Consejo Asesor del Inca estableció los nuevos costos medios de película nacional. Y en este sentido, la titular de la Dirección Provincial de Cine de La Rioja, Eve Estrabú, estuvo presente en dicho encuentro y nos explicó los nuevos montos establecidos. Hemos podido reorganizar un poco junto a ellos cuánto es el costo medio de una película que estaba pendiente desde el año 2018, que no se vuelve a establecer un fondo, y ese costo medio rige para todo el resto de cómo se hacen las producciones. Pone un valor a cuánto es hacer una película de ficción, cuánto sale a hacer una película de animación, un documental, cuánto se le asigna a las provincias. Hemos definido que cuando se filma en el interior, debido a la complejidad que es filmar en el interior, se va a asignar un 10% más de apoyo económico para que se contraten técnicos locales, que se contrate equipamiento local. Y en Buenos Aires, lo que se filme, el 10% más se va a otorgar si cumplen el cupo de equidad de género. Ezequiel Fuentes Sauma, Nacional La Rioja. Ahí estuvimos en La Rioja, entonces, a ver, Paulino, me parece que recuperamos comunicaciones. Recuperamos la comunicación con Verónica de Cristófaro, secretaria de Articulación Federal. Nos estabas comentando, Verónica, la implementación y quiénes son los beneficiarios del Plan Sumar. Bien, les contaba entonces, bueno, sí, ya estamos. Les contaba que es un programa, Sumar, que es una política pública que está vigente desde el año 2004, que los destinatarios son todas aquellas personas que no cuenten con obra social ni prepaga, y que hoy alcanzan cerca de 20 millones en todo el territorio federal. Funciona acercándose a los centros de salud con el DNI, inscribiéndose, y de esa manera están en el radar de esta política pública, y nosotros podemos prestar servicios de salud, mejorando la calidad, transfiriendo a través a las jurisdicciones, a las 24 jurisdicciones, y generando los datos para saber y profundizar en cómo están las personas en el territorio federal.
Para que tengan una idea, en la provincia de Santa Cruz le vamos transfiriendo en todo lo que va en el 21 y en el 22, y también tenemos una idea de lo que le vamos a seguir transfiriendo. La Nación transfirió 175 millones de pesos para el fortalecimiento del sistema de salud en los programas Sumar, Redes y Proteger, y en base a cumplimiento y metas uno tiene una proyección de cuáles son las transferencias pensadas, y son cerca de 35 millones de pesos. Este programa Sumar no solamente tiene que ver con la asistencia de los médicos, sino se suma a los planes de remedio que también llegan gratuitamente a la gente, Verónica. Claro, remediar es otra política pública de también llegada federal, como es el Sumar. El tema es que el Sumar se ocupa de cuidar a las personas que no tienen cobertura, y el remediar también tiene alcance federal, generalmente están en todas las instituciones, y también mejoran la llegada de medicamentos y terapias oportunas para las personas. Y en el remediar, este año se incorporó el botiquín de salud mental, que antes, por ejemplo, no lo tenía. Nos están escuchando en todo el país, Verónica, gente que está escuchando la radio en distintos lugares de nuestra querida Argentina. ¿Cómo hace una persona para inscribirse o tener los beneficios del Sumar, del remediar? ¿A dónde se acerca? ¿A dónde se comunica? ¿Cómo lo hace? Se inscribe con su DNI en cualquier centro de salud o en el hospital público en todo a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional. Perfecto. Puede hacerlo inmediatamente. Ahora que, repito, estamos ahora en todo el país, puede hacerlo cualquier habitante de nuestra vasta Argentina. De nuestra vasta Argentina. Es una política pública que está vigente desde el año 2004. Y yo les compartí a ustedes un flyer donde están quiénes son y cómo pueden hacer para acceder y de qué se trata. Y también compartimos con todo el país también, porque así como estoy hablando con ustedes en Radio Nacional, nosotros dentro de la política de estar en las provincias, estamos en las 24 jurisdicciones. Hay un video muy interesante que si quieren lo pueden compartir en la página, de la historia de vida de Anabela, que es una niña que fue operada en el 2004 por una cardiopatía congénita, una cirugía muy compleja y muy cara, y el año pasado cumplió 15 años y ahí estuvimos para acompañarla también. Este programa Sumar, 20 millones de beneficiarios, estamos hablando de casi la mitad de los habitantes de la Argentina. Exactamente, y es importante que sepan que esta manera de gestionar a través de metas y resultados otorga un dato muy importante y valioso para cualquier sector de salud. El ministro va a poder saber cómo están los ciudadanos de su localidad, de su provincia, para poder implementar y ajustar las estrategias sanitarias a esta realidad puntual que es muy diferente en todo el territorio federal. Realmente impresionante, Verónica, porque, hablando de esto de 20 millones, la mitad de los argentinos, Pilo. Sí, Verónica, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Pilo? Bien, bien. No, sumar también a continuar con los vecinos, con la gente del país, a seguir vacunándonos en la posibilidad con la tercera dosis, con también la de la gripe y el barbijo, y seguramente vamos así pasar un invierno tranquilo, ¿no es cierto? Exacto, y es muy importante porque dentro de la política del Sumar, una persona que llega y tiene Sumar, es muy importante la acción del profesional también de cuidar y controlar la presión, por más que no haya sido ese el motivo de consulta. Eso genera los indicadores sanitarios que se transforman en un dato mucho más poblacional, y podemos decir tanto porcentaje de la población tiene determinados registros tensionales y debemos ajustar algún tipo de política que tiene que ver con el sedentarismo, que tiene que ver con la alimentación, para poder cuidar a esas personas y evitar, en el caso de una hipertensión sostenida y no diagnosticada, el ingreso, por ejemplo, a un sillón de diálisis porque tienen patologías y compromisos renales. Sabemos que la hipertensión es una enfermedad bastante silente, que si no la tenemos presente en la consulta cotidiana y las personas, por ahí a veces llegamos tarde y las terapias son de mucho compromiso y posiblemente ponen en riesgo por ahí la habitualidad de las personas. Verónica, ha sido muy gentil con la radio pública, gracias por estos momentos. La radio pública nos comunica en todo el territorio federal y acompaña a muchas personas
en muchos kilómetros cuando recorren nuestra Patagonia. Les mando un abrazo grande a los dos y a toda la radio pública. Gracias, Verónica de Cristófaro, que es la secretaria de Articulación Federal, con quien charlábamos respecto de este programa Sumar para todos y todas los argentinos. Miércoles. Todos los días, Nacional, la radio pública. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega. Malvinas, 40 años. Victoria Tolosa Paz, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en el Museo Malvinas, durante el acto por los 40 años. Un gran abogado, Jerónimo de Riveraola, platense, quien lleva adelante la causa de torturas en Malvinas, que tuvo un primer fallo en instancia, por suerte, que le da la razón a todos los que lamentablemente fueron víctimas de esas torturas y que ahora están apelando en la Cámara. Digo, me parece hay todavía historias que no se terminan de contar. Sí. Y las historias justamente de esas 14 enfermeras, de mujeres que fueron allí, no solamente a ponerse al servicio de la patria y de los soldados, fue también totalmente negado la historia. Si vos le preguntás a cualquier pibe si hubo mujeres en la guerra, te dicen que no hubo. Seguramente. Entonces, todo esto es lo que falta todavía seguir reconstruyendo y, por supuesto, para esto no tener ya más un gobierno que no se anima a plantear la soberanía. Venimos de 4 años donde Macri, la palabra Malvinas era como, ¿se acuerdan? El que habrá sentido San Martín, ¿no? Claro. La angustia de dejarse de una colonia. Bueno, en esa frase se resume también parte de lo que no pudo hacer el gobierno durante 4 años, que bajó las banderas del pedido de soberanía en cada una de las instancias internacionales. A 40 años. Malvinas nos une. 50% de aumento en la prestación alimentar. Más de 4 millones de argentinas y argentinos son beneficiados con una medida que impacta directamente en su calidad de vida. Las familias con una hija o hijo y quienes perciben asignación por embarazo recibirán 9.000 pesos. Las familias con 2 hijas o hijos recibirán 13.500 pesos. Y las familias con 3 o más hijas o hijos, 18.000 pesos. Un aumento que implementamos en abril y se deposita en mayo. Conoce más en anses.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. INAMU Audiovisual. El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente. Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical. Ingresá en inamuaudiovisual.musica.ar. ¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos. Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad. El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar. Otoño. Primavera. Fangio. Galvez. De ricota. De verdura. Proteccionismo. Libre mercado. Florida. Boedo. Un abrazo. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen. En cada lugar, una voz. En cada provincia, un testimonio. Panorama Nacional.
Hora en la República Argentina, 12:35 minutos. Panorama Nacional de Noticias hoy desde LRA 18, Radio Nacional Río Turbio, suroeste de la provincia de Santa Cruz. Y nos quedamos en nuestra provincia, Paulino. ¿Cómo no? Porque estamos ya en contacto con el enviado especial de Nacional a la ciudad hermana de Calafate. Allí se llevará adelante el Congreso Anual de los Agentes de Viajes con la presencia del ministro nacional Matías Lames, acompañado de nuestra gobernadora Alicia Kirchner. Para ampliar esta información, entonces, nos comunicamos ya con Ricardo Ceronero, quien participa de este evento. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola Pilo, hola Paulito, muy buenos días a todo el país. Desde Calafate, tierra de glaciares, con sol, porque dijeron que iba a llover, pero no, está el solcito, lindo solcito con una temperatura de 8 grados. Estamos aquí en vivo desde Calafate porque acá está todo listo, ya están llegando algunos funcionarios y dirigentes, acaban de aterrizar en el aeropuerto de Calafate, tanto para lo que va a ser el Congreso de los Agentes de Viaje mañana, organizado por FAEBIT, como para la reunión del Consejo Federal del Turismo que nuclea a las 24 provincias de la Argentina, presidirá Matías Lames. Para tener, Paulino y Pilo, un termómetro de lo que va a ser este Congreso de los Agentes de Viajes, hicimos una nota hace unos minutos nada más a Andrés Dellá, vicepresidente de FAEBIT. En esta nueva edición del Congreso de Agentes de Viajes, ya el número 47, tenemos una gran expectativa porque hemos superado los 1.200 inscriptos. La ciudad de El Calafate nos ha brindado todo para que sea un gran congreso y creo que, como vienen siendo los últimos eventos de FAEBIT, la línea es que la gente de viaje se lleve algo, alguna herramienta, algún conocimiento o algún dato que le permita encarar el año y generar nuevas oportunidades de negocios y dejar atrás todo el periodo de pandemia. Seguiremos trabajando desde FAEBIT y sus 28 regionales del país para lograr que la actividad turística siga creciendo y que sea considerada como una industria. Muy bien. Muy bien, entonces la palabra Andrés Dellá, vicepresidente de FAEBIT. De todo punto de vista, desde cualquier punto, desde cada sector, el objetivo es potenciar el turismo tanto interno como internacional. En minutos nada más se van a reunir aquí donde nosotros estamos los 56 directivos de la Comisión Directiva de Federación de Agentes de Viajes y Turismo, que es la FAEBIT, y además hay algo muy interesante, que son ya más de 930 los inscriptos, todo un récord realmente para participar de este Congreso Anual de los Agentes de Viajes aquí en El Calafate. Seguiremos, Paulino y Pilo, ampliando sobre todo lo que va a pasar mañana con el Congreso de los Agentes de Viaje, pero también con el CFT, donde tendremos la presencia de la gobernadora Alicia Kirchner y también del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lames. Desde Calafate fue un informe de Ricardo Ceronero. Abrazo grande, gracias Ricardo. Abrazo. Respecto al campo y la agricultura, nos vamos a comunicar con Daniel Aprile, especialista en el área, para detallar respecto del anuncio del Gobierno Nacional de la puesta en marcha del Plan Ganadero y el comienzo del Fondo Estabilizador de Trigo. Daniel, buen día. Pilo Adolfo, Paulino Rodríguez de Nacional Río Turbio te saludan. ¿Cómo estás? Hola Rodolfo, Paulino, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Bueno, efectivamente, en menos de media hora se va a realizar el primero de los temas que planteaste, el primer anuncio, que si bien ya se comunicó, lo que hace el ministro Julián Domínguez es en las oficinas del ministerio hacer una conferencia de prensa para anunciar y para poner en marcha este plan ganadero. Es uno de los grandes desafíos que tiene la cartera agropecuaria, porque estamos hablando de la carne, uno de los productos más emblemáticos, si se quiere, para todos nosotros y que siempre genera preocupación y tensión en cuanto a los precios. Bueno, la idea del ministerio justamente es ampliar en la producción en cerca de un 20%. Hoy por hoy en la Argentina se producen 3 millones de toneladas de carne. La idea es llevarlo a 3.600.000 y en ese intento se va a buscar hacerlo desde ahora y hasta el 2030. ¿Cómo? Bueno, primero con créditos, con fondos que estarían disponibles desde el Ministerio, pero fundamentalmente con más capacitación para que haya inversiones y para que se puedan mejorar las tareas culturales
dentro de lo que es la actividad ganadera. Me parece que es un objetivo completamente realizable y cumplible y que va a empezar a descomprimir un poco esta tensión que suele haber entre el mercado interno y la exportación. Y por otra parte, el otro tema es el del trigo. Hablamos de carne, de trigo, los temas que más preocupan siempre en torno a la canasta básica. Bueno, en el caso del trigo, la idea es empezar a trabajar con los panaderos y con los molineros y la Secretaría de Comercio Interior para poner en marcha este fondo estabilizador del trigo que se anunció hace un poco más de un mes y medio, y que todavía no se puso en marcha. ¿Cuál es la idea? Que llegue la harina con un precio subsidiado, con un precio mucho más bajo a los mercados tradicionales para las panaderías. Recordemos que existe otro fondo también sobre el trigo, pero que actúa directamente con productos en la góndola del supermercado, como por ejemplo fideos de harina. Bueno, en este caso se va a tratar de llegar con un precio más bajo en la harina al mayor en las panaderías para que productos como el pan o muchos otros que se venden dentro de esos comercios puedan tener un precio más bajo, por lo menos que no siga aumentando o que no esté tan atado a las variables de índole internacional como estamos viviendo hoy por hoy con la guerra en Europa del Este. Así que son dos de los temas más importantes del día, por lo menos para el sector agropecuario. Bueno, esperemos que después nos digan supermercado que hay otro proceso entre la harina y el costo de la comercialización, por lo tanto el pan acá en la Patagonia lo seguimos pagando 450 pesos el kilo. Y bueno, es el gran dilema, porque uno con estos programas actúa sobre cerca de un 15% de la composición del precio, claro, por el trigo. Claro. Ahora, después hay otro 85% que claramente tenemos que atender y que resolver, que está vinculado a otros costos, servicios públicos, digamos, energía, gas, la logística, la nafta. Cuando hay aumentos en esas otras variables, bueno, también es difícil mantener los precios. Así que uno, desde la cartera agropecuaria, puede llegar a tener injerencia en ese 15%. El otro 85% no lo podemos olvidar y de alguna manera habrá que atenderlo. Daniel, siempre poniendo todo con tanta claridad y tan bueno tus informes. Gracias por este informe. Un abrazo. Por favor, un abrazo grande y a disposición como siempre. Gracias, Daniel. Daniel Aprile, el especialista en el área de campo y agricultura. Tránsito. Nos vamos a la información del tránsito con Romina Wiener. Romina, buen día, te escuchamos. Buen día, colegas, ¿cómo están ustedes? Muy bien, todo bien por aquí. ¿Usted cómo anda por allí? Miren, en estos momentos, dentro del ámbito de Capital Federal, en Moreno y 9 de Julio, en sentido al sur, ahí hay un corte por la presencia de manifestantes y además se da un corte total en el puente Alsina, en el lado de provincia que conecta Capital Federal con la provincia de Buenos Aires. Ahí se están realizando desvíos en Avenida Sáenz y 27 de febrero. Y otra alternativa es el puente Olímpico o bien el puente Victorino de la Plaza. En cuanto a los servicios del área metropolitana de Buenos Aires, la línea de Subte B está operando con demoras por problemas técnicos. El resto de los trenes y los subtes al momento están a horario. En el ámbito de rutas nacionales, en todo lo que es la Ruta Nacional 40, el tramo que va entre Lago Cardiel y Tres Lagos, se debe transitar con precaución. En diferentes sectores hay presencia de barro y nieve, hay que ser muy precavidos, disminuir la velocidad y no realizar maniobras bruscas que vayan a dar origen a un incidente de tránsito. Además, el paso internacional Cristo Redentor, que está ubicado en la Ruta 7 y conecta a Argentina con Chile, está operativo las 24 horas para el transporte de cargas y hasta las 20 para vehículos particulares. Y también ya está operativo lo que es el paso Pehuenche, ahí en la misma provincia de Mendoza, en la Ruta Nacional 145. Los pasos Cardenal Zamoré y Pino Achado, los dos ubicados en la provincia de Neuquén, habilitados a la circulación sin ningún tipo de inconvenientes y buena marcha en el camino de los 7 lagos. Esta sería la principal información al momento. Muchísimas gracias, Romina, que tengas una buena jornada. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Provincias. Mendoza refinancia deuda con el Banco Nación para hacer frente al pago de casi 20.000 millones de pesos que le debía el Banco Nación. Más detalles con nuestro colega Sebastián Abela. Mendoza firmó acuerdos con el Banco de la Nación Argentina. El Ejecutivo logró un acuerdo crucial para que este año se refinancie la deuda que tiene con la entidad financiera y además se acordó que siga siendo el agente financiero de cobro para los trabajadores estatales de la provincia. En diálogo con la prensa, Eduardo Hecker, presidente de la entidad, agregó: hemos firmado un convenio que nos liga
siga como agente financiero de la provincia de Mendoza por 5 años más, prorrogable por otros 5 años. Esto le da previsibilidad, le da mejores condiciones a la provincia. La deuda de Mendoza son unos 19.000 millones de pesos, también ahí hubo un cambio en las condiciones en la que se había contraído inicialmente esa deuda, que era ajustada por UVA, se ha pasado a una tasa en pesos conveniente, mucho más conveniente para la provincia. El Banco Nación ha hecho un esfuerzo también en reestructurar la deuda del banco de la provincia de Mendoza. Sebastián Abella, Radio Nacional, Mendoza, Quino. Muy bien, nos vamos al noreste de nuestro país, a la Bella Corrientes. El proyecto regulatorio para la industria del cannabis obtuvo dictamen. Sobre esto nos va a informar Guillermo Romero de Nacional Paso de los Libres. El proyecto regulatorio para la industria del cannabis obtuvo dictamen. En diálogo con LT12, Pablo Facio, presidente de la Cámara Empresarial Argentina de Cannabis, destacó la importancia de que se logre la aprobación y el impulso que generará en diversos sectores. Esperemos que mañana finalmente tengamos la ley del marco regulatorio productivo del cannabis finalmente sancionado. Creo que es un proyecto muy importante que se impulsó por el Poder Ejecutivo Nacional. La mano de esta nueva regulación va a tomar un impulso más importante y va a ser eje de una agenda de producción, de generación de inversiones, de diversificación de la matriz productiva de algunas provincias, y que al país le va a permitir, según los datos que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, la generación de 10.000 puestos de trabajo en forma inicial y una importante cantidad de dólares para el país en términos de exportación. Guillermo Romero, LT12, Radio General Madariaga, Paso de los Libres. En Santiago del Estero investigan una nueva causa por estafa piramidal en dólares por un monto millonario, informa Eduardo Espeche de Radio Nacional Santiago del Estero. La justicia de Santiago del Estero investiga a 2 gendarmes, 2 comerciantes y un docente que fueron denunciados por una presunta estafa piramidal cercana al $1.000.000 que tiene al menos 10 damnificados. Los denunciados se habrían presentado como referentes de una empresa internacional para crear un círculo con alta rentabilidad, pero los inversores terminaron estafados, según señaló el abogado Franklin Moyano. Habrían sido víctimas de una estafa de índole piramidal, sistema Ponzi. La magnitud es lo que llama la atención. Son santiagueños que han sido afectados por una suma aproximada de $50.000, personas que han invertido con un supuesto retorno que iban a tener de un 20% mensual que ellos recibían. Todo esto en dólares. Se creaba una plataforma en la cual se hacía una suerte de retorno, pero en criptomonedas que podían especificarlo. Eduardo Espeche, Radio Nacional, Santiago del Estero. Géneros Nacional. Continuando con la información, nos vamos al área de género de Radio Nacional. Saludamos a nuestra compañera Inka von Linden. Buenas tardes, Inka, ¿cómo estamos? Buenas tardes, querido compañero. Bueno, muy bien, muy bien. Y les cuento que hoy les traigo un avance histórico. La Universidad Nacional de La Plata otorgará el primer título universitario no binario del país. Al graduarse de profesores en comunicación social, Mel Ramírez Gutiérrez solicitó a la universidad, mediante una nota ingresada a mediados del año 2021, la emisión de su título con un formato no binario. A partir de ese pedido, la universidad realizó las consultas pertinentes ante la Secretaría de Políticas Universitarias respecto de la emisión de los títulos como una competencia de las universidades públicas en el marco de sus autonomías, y también respecto a que en ningún momento del estado del trámite la Secretaría o el Ministerio de Educación solicitan que se acredite la identidad con DNI ni el género de la persona cuyo título se certifica. De esta manera, obtuvieron una resolución que establece la elaboración de un título no binario amparándose en el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género del 16.743 y en el Decreto Presidencial número 437 del año 2021 que establece el DNI no binario, sumado a un conjunto de avances que viene construyendo en el marco de la Red Interuniversitaria por la Igualdad y contra las Violencias, dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional, en diálogo con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación y con el Ministerio de Educación. Así se refería Verónica Cruz, que es la prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, con respecto al tema. Una decisión importantísima para reconocer y ampliar derechos, para visibilizar
las identidades, reconociendo que el acto de nombrar es un acto profundamente político y que tiene una profunda implicancia en la construcción identitaria. En el marco de ese conjunto de acciones, nuestra Universidad Nacional de La Plata toma la decisión política de avanzar con la elaboración de este primer título no binario correspondiente a una carrera de grado, y desde la convicción también de que es necesario seguir avanzando con los cambios culturales y fortaleciendo las políticas de género, diversidad sexual y de transversalización de la perspectiva feminista en nuestra universidad. A su vez, Verónica señaló que entiende que es un avance muy importante que viene transitando en principio la Universidad Nacional de La Plata, pero que colectivizan gracias al esfuerzo y al trabajo compartido en la red interuniversitaria por la igualdad y contra las violencias, y que esperan que esta primera titulación se constituya en un antecedente importante para otras personas que también están solicitando esta emisión de títulos que visibilicen sus identidades de género. Avanzan así por comunidades universitarias diversas, plurales, feministas, democráticas y cada vez más igualitarias. Perfecto, Inga, perfecto, y bueno, realmente un antecedente muy pero muy importante. Muy bien por la información, estamos en contacto permanente, que tengas una linda jornada. Igualmente, un abrazo gigante. Policiales. Buscan a una joven universitaria desaparecida en Lomas de Zamora. Amplía esta información nuestra colega Andrea Valdivieso. Buen día, China, ¿cómo estás? Paulino, Pilo, muchas gracias. Buen mediodía, colegas. Hay realmente gran desesperación en Lomas de Zamora por la incertidumbre que genera este caso. No hay rastros de Ludmila Gutiérrez, de 19 años, quien es estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad de Lomas de Zamora, en el sudoeste del Gran Buenos Aires, y está desaparecida desde ayer, cuando su padrino por la mañana la dejó en el campus. Ludmila tenía que cursar en Económicas a las 8:30, pero no hay registro de su asistencia a clases. Así lo contó su madre, Gladys, quien denunció que ningún directivo de la Universidad de Lomas le dio respuestas. Yo vine a averiguar si había cámaras, me dijeron que no hay cámaras en la facultad, me dijeron que no pasan asistencia, que esto es optativo, así que no sabemos si ella estuvo cursando, estuvo presencial acá, se retiró después, no sabemos nada. Recién ahora pude comunicarme otra vez con el centro de estudiantes, porque con ningún directivo, ningún rector, nada, y me dijo que le pasara una foto para que ella le va a pasar a la profesora a ver si recuerda si ayer ella estuvo presente o no, si estuvo las 3 horas ahí en clase. Pero no hay asistencia, nadie sabe nada. Los compañeros dicen, sí, la vi, después dicen, no, me parece que no, que la vi ayer. Y no, hay toda una confusión. Ludmila es de contextura delgada, cabello castaño oscuro y usa anteojos. Al momento de su desaparición vestía jeans color azul, camperón rosa pálido y zapatillas grises, y además no llevaba el celular, se lo olvidó en la casa. La denuncia fue radicada en la Comisaría Novena de Lomas, que asegura que hoy va a realizar rastrillajes para hallar a la joven. Informó Andrea Valdivieso para Radio Nacional. Gracias, China, que pases una buena jornada. Provincias. Continuando con la recorrida por nuestro país, en la provincia de Salta se está llevando a cabo la Mesa del Litio y Catamarca está presente. Más detalles con nuestra colega Noelia Soria. El ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, se encuentra en la provincia de Salta participando de la Mesa del Litio, donde se definirá el precio mínimo del mineral. Además, está prevista la firma del acta conjunta de la región minera del litio por los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca. En este momento está por iniciar la reunión que se da en el marco de la Mesa del Litio, que engloba a la provincia de Catamarca, Jujuy y Salta. Y bueno, estamos aquí para un ámbito de discusión, de interrelación que se abrió hace el año pasado. Y ya hubo una reunión en Salta, en Jujuy, tuvimos una en Catamarca en octubre. Hay participación importante del gobierno nacional hoy por el hecho de que ya en el rodeo se había intentado institucionalizar hacia la participación del gobierno nacional como una pata importante en el desarrollo de la industria o de la minería de litio. Noelia Soria, Radio Nacional Catamarca. Se presentó el programa Enfoque en Chaco. Sobre esta noticia, desde Radio Nacional Resistencia, Marcela Baquer. El gobierno de Chaco presentó el programa Enfoque.
En la oportunidad, la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, Delfina Beirabé, destacó. Creo que estamos en un día muy feliz para todos porque estamos cumpliendo distintos objetivos que son complementarios de pensar en una educación de calidad, en una educación inclusiva, en una educación de alto impacto social desde las políticas y desde la universidad. Así que muchísimas gracias, gobernador, por esta iniciativa y por sumarnos a esta experiencia que obviamente la universidad también va a acompañar al caso de los becarios con los sistemas tutoriales y de seguimiento y de acompañamiento que tenemos para obviamente garantizar, como lo decía, el derecho a la educación. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia. Continuando con la información desde el área de pueblos indígenas de Radio Nacional, Sandra Ceballos nos informa sobre la identidad indígena en el marco del censo 2022. Este 18 de mayo el INDEC lleva a población, hogares y viviendas 2022, que por primera vez será por medio de 2 modalidades, ya que incluye la encuesta virtual, donde cada ciudadano podrá responder las preguntas del cuestionario desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet, y el comprobante de finalización del censo digital se debe guardar y entregar al censista. Dentro del cuestionario cuentan con 61 preguntas divididas en 2 áreas. El censo digital está organizado en 4 bloques: vivienda, lista de personas del hogar, características del hogar y la vivienda y población. En el bloque de población está la pregunta sobre la pertenencia a pueblos indígenas. Esta pregunta es para toda la población, así que van a poder reafirmar su pertenencia. En la pregunta 22 se incluye el interrogante de si se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas o originarios. La pregunta 23 se refiere a qué pueblo indígena pertenece, incluye el listado de todos los pueblos indígenas reconocidos. La pregunta 24 interroga acerca de si habla o entiende la lengua de ese pueblo indígena u originario. El resultado de este censo permitirá reconocernos como un país con una gran diversidad cultural y será un paso adelante en la lucha para erradicar la discriminación y el racismo. Sandra Ceballos, área de pueblos indígenas de Radio Nacional. El país entero tiene su panorama. Nacional, la radio pública. 12 del mediodía, 57 minutos, en esta Argentina bicontinental. Señoras y señores, un momento histórico para la radio pública, porque desde LRA 36, Radio Nacional Antártida Argentina, Romina Zabalza nos brinda los datos de la meteorología. Transmitiendo desde Base Conjunta Antártica Esperanza, con una temperatura hoy miércoles de 17 grados bajo cero, con una sensación térmica de 35 grados bajo cero, viento sur de 40 km por hora y ráfagas de 55 km por hora. Para mañana jueves nos esperan una temperatura de 13 grados bajo cero, con una sensación térmica de 33 grados bajo cero, viento sur de 13 km por hora y ráfagas de 43 km por hora. Informó desde Base Conjunta Antártica Esperanza, Romina Zabalza. LRA 36, Arcángel San Gabriel. Bueno, un hecho histórico, Paulino. Realmente, por primera vez de la base hemos hecho algún móvil. Bueno, para nosotros acá en la Patagonia es mucho más fácil, porque tenemos mucha más relación con un programa que hacían el año pasado, decimos, Las Mujeres del Hielo. Estaban allí haciendo un programa por Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Y bueno, la vista desde el otro continente argentino también, ¿no? Hay una forma de ser argentino y no ser americano. Sí, los que nacieron en esas bases. Son argentinos, pero no americanos. Exactamente. Bien. Bueno, ha llegado la hora de empezar a despedirnos. Claro sí, hemos llegado al final de este panorama con esta cuestión tan interesante de sumar a este panorama nacional al otro continente argentino, a la otra parte de la Argentina, y ahora forma parte de este panorama federal del mediodía, nuestros hermanos de la Antártida Argentina, donde han nacido argentinos también, y bueno, el cierre, Pilo. Exactamente.
Señoras y señores, hasta aquí el panorama nacional de noticias elaborado por las y los trabajadores de las 49 emisoras de la radio pública en todo nuestro país. Hoy desde LRA 18 Radio Nacional Río Turbio en la provincia de Santa Cruz los acompañamos. La operación técnica de Gustavo Patán Rojas. La coordinación de piso Facundo Garat. Producción periodística Verónica Carrizo y Nazarena Yedro. Redacción de noticias Fernando Campos. Conducción Claudio Martínez Piredolfo y Paulino Rodríguez. Informó la radio pública en todo el país.